Regla de 3. La regla de 3 es un método aritmético que da solución a operaciones en las cuales se conocen 3 de 4 cantidades, relacionadas entre sí proporcionalmente, y que nos permite encontrar el valor de la cantidad desconocida. ¿Pero por qué decimos proporcionalmente? Bueno, es que dependiendo si nuestra regla de 3 es de proporción directa o proporción inversa, va a ser el método que usemos para poder resolverla. Vamos a describir primero la regla de 3 de proporción directa. Aquí tenemos nuestras 3 cantidades conocidas y nuestra variable. Siempre van a estar cantidades de un mismo tipo de un lado y cantidades de otro tipo del otro. Ahora, ¿por qué decimos que es de proporción directa? Es que las cantidades de un lado, si notamos que suben, las cantidades del otro lado también van a subir. Si notamos que bajan las cantidades de este lado, las cantidades de este lado también van a bajar. Es decir, que van siempre en la misma dirección. Eso es una regla de 3 de proporción directa. ¿Y cómo se resuelve? Se resuelve por el método de la diagonal. Siempre vamos a tener una diagonal y vamos a dibujar una línea en donde nos indica que vamos a multiplicar y luego nos vamos al otro dato, a la otra cantidad y vamos a dividir. Como sabemos que es de proporción directa, siempre vamos a usar el método de la diagonal. Ahora vemos cómo es una regla de 3 de proporción inversa. Aquí tenemos nuestras 3 cantidades y nuestra incógnita. Pero si notamos en nuestro problema nos describe y notamos que de este lado las cantidades suben, pero del otro lado las cantidades bajan. O viceversa, de este lado bajan y de este lado suben. Vamos a notar que no siempre van en la misma dirección. Cuando unas bajan, otras suben. Y es cuando vamos a usar el método de la L para este tipo de regla de 3. ¿Cómo es el método de la L? En vez de hacer una diagonal, vamos a multiplicar estos dos datos conocidos y dividir por el tercer dato, formando una L. A veces va a cambiar de posición dependiendo de dónde esté nuestra incógnita, pero las reglas de 3 de proporción inversa se resuelven con el método de la L. Pero veamos algunos ejemplos para poder entender mejor esta teoría. Aquí está nuestro primer ejemplo y nos dice que si 20 lápices cuestan 60 pesos, ¿cuánto cuestan 5 lápices? Primero vamos a ordenar nuestros datos. De un lado vamos a tener lápices y del otro vamos a tener pesos. Vamos a identificarlos, lápices con una L y pesos con un signo de pesos. Nos dice que 20 lápices cuestan 60 pesos. Entonces nos pregunta cuánto cuestan 5 lápices y este va a ser nuestra incógnita. Aquí, como vemos, es una regla de 3 de proporción directa. Si vemos que nuestros lápices aumentan, los pesos también. Entonces quiere decir que si este dato que nos dan es menos, la cantidad de pesos también va a disminuir. Entonces vamos a resolverlo por el método de la diagonal. Vamos a hacer nuestra diagonal para identificar qué vamos a hacer. Vamos a multiplicar 5 por 60 y luego vamos a dividir con nuestro tercer dato, que sería 20. Vamos a ponerlos acá. Vamos a hacer nuestras operaciones. Vamos a encontrar la variable x. Nos va a decir que vamos a multiplicar 5 por 60 y lo que nos salga lo vamos a dividir entre 20. 5 por 60
es igual a 300. Nos falta dividir 20. 300 entre 20 es igual a 15. Y nuestro resultado sería 15 pesos. 5 lápices cuestan 15 pesos. Es un ejemplo sencillo. Vamos a ver el siguiente. Nuestro segundo ejercicio de regla de 3 nos dice que si un poste de 4 metros de altura proyecta una sombra de 1.2 metros y en el mismo instante un edificio proyecta una sombra de 3.6 metros, ¿qué altura tiene el edificio? Igual que en el ejemplo anterior, vamos a ordenar nuestros datos y nos va a quedar de la siguiente manera. De este lado vamos a poner altura de nuestro objeto y del otro vamos a poner la sombra que proyecta. Los dos datos están expresados en metros. Nos dice que nuestro poste mide 4 metros y proyecta una sombra de 1.2 metros. El edificio no nos da el dato de cuánto mide, pero sí nos da cuánto proyecta de sombra. Nos dice que son 3.6 metros. Aquí nos damos cuenta que la altura del poste es menor que la del edificio. Por eso es menor la sombra que proyecta. Y como este es mayor, 3.6 metros, quiere decir que nuestro resultado va a ser más alto que el poste. Con esto nos damos cuenta que es una regla de 3 de proporción directa, por lo que vamos a usar el método de la diagonal. Vamos a dibujar nuestra diagonal y vamos a saber cuál es nuestra operación. Vamos a multiplicar 3.6 por 4 y vamos a dividir nuestro tercer dato, que sería 1.2. De este lado hacemos nuestra operación. Nos dice que queremos encontrar la altura del edificio. Es igual a 3.6, como ya vimos que vamos a hacer, 3.6 metros por 4 entre 1.2 metros. Todo está expresado en metros. Aquí 3.6 por 4 nos da como resultado 14.4 entre 1.2. Nuestro resultado serían 12. Aquí vamos a identificar qué son. Aquí hay metros que multiplican y metros que dividen. Nos queda solo metros, por lo que nos quedan 12 metros. Y este sería nuestro resultado de nuestro segundo ejercicio. Aquí tenemos nuestro tercer ejemplo, que nos dice si 4 obreros terminan una excavación en 48 horas, ¿en cuánto tiempo la terminarían 6 obreros? Vamos a acomodar nuestros datos. De este lado vamos a poner obreros. Vamos a representar como una O. Y de este lado, tiempo. En horas. Nos dice que 4 obreros se tardan 48 horas. Y también nos da el dato de 6 obreros, pero no sabemos cuánto va a tardar. Aquí nos damos cuenta de que 4 obreros hacen un tiempo de 48 horas, por ende vamos a entender que si aumentan los obreros va a disminuir el tiempo, por lo que de este lado va a subir el número y de este lado va a bajar. Ahí nos damos cuenta que es una regla de 3 de proporción inversa, por lo que nuestro método de solución es la L. De la diagonal vamos a marcar qué vamos a hacer, vamos a multiplicar estos dos datos y vamos a dividir por el tercer dato. Lo resolvemos de este lado. Queremos encontrar el tiempo en el que terminarían. Nos dice que 48 horas
por 4 obreros. Abajo también son obreros. 48 por 4 son 192 sobre 6. Nuestro resultado es 32. Nos faltan las unidades que representen. Aquí hay obreros que multiplican y obreros que dividen. Se eliminan y nos quedan la hora. Por lo cual nuestro resultado son 32 horas. Y este es nuestro resultado. Como vemos, hay diferencias en los métodos de solución. En uno se usa el método de la diagonal y en otro se usa el método de la L. Primero tenemos que identificar cuál es nuestra regla de 3 y posteriormente resolvemos de la mejor manera. Muchas gracias.